Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a este espacio de reflexión y oración. Hoy quiero hablarles con el corazón abierto, como un pastor que cuida de su rebaño en tiempos turbulentos. Imaginen por un momento el peso de la historia, las sombras que han cubierto el mundo y cómo la luz de la fe siempre encuentra su camino para iluminar incluso los rincones más oscuros. Ustedes han clicado en este video atraídos por un título que evoca un momento histórico controvertido. Mira lo que Adolf Hitler dijo sobre Dios antes de fallecer. Los medios no van a informar esto. Y sí, vamos a tocar ese tema, pero no de la forma sensacionalista que esperan. Porque en realidad, lo que los medios no informan es cómo las palabras y acciones de figuras como Hitler nos recuerdan la urgente necesidad de purificar nuestra fe, de volver al centro que es Cristo. No se trata de rumores o conspiraciones, sino de una lección profunda para nuestra era. Permítanme explicar. Según relatos históricos, en sus últimos momentos, Hitler no pronunció palabras de arrepentimiento ni invocó a Dios de manera genuina. Sus testamentos finales, dictados en el búnker de Berlín el 29 de abril de 1945, hablan de odio, de culpar a otros por su fracaso y de elegir la muerte por su propia mano. No hay mención a la misericordia divina ni a la redención. Fuentes confiables, como los archivos del Servicio de Seguridad británico y testimonios de sus cercanos, confirman que sus últimas palabras fueron pragmáticas, como instrucciones a su ballet o declaraciones sobre el fin de la guerra. Pero lo que los medios no destacan es cómo esto refleja una fe desviada, una manipulación de la idea de Dios para justificar el mal. Hitler se presentaba a veces como cristiano en discursos públicos, citando a la providencia para sus conquistas, pero su vida era un rechazo total al evangelio de amor y justicia. Y aquí es donde entra la figura inspiradora de nuestro papa ficticio en esta narrativa. Leone XIV, un pontífice imaginario que, en mi mente, encarna el carisma de San Juan Pablo II. Imagínenlo. Un papa que, en un mundo dividido, pronuncia un sermón polémico que sacude las conciencias. Este sermón, que dividiría opiniones globalmente, llama a la purificación de la fe y a la centralidad de Cristo. No es real, pero es un ejercicio creativo fiel a la doctrina católica, inspirado en las enseñanzas de la Iglesia sobre la paz, la justicia y el diálogo interreligioso. Leone XIV, en esta historia, ve en figuras como Hitler un ejemplo de cómo la fe puede ser distorsionada y urge a los fieles a volver a lo esencial. Queridos amigos, escuchen con el corazón. El sermón de Leone XIV comienza así: Hijos míos, en estos tiempos de confusión, donde el mal se disfraza de bien y el odio se viste de patriotismo, debemos purificar nuestra fe como el oro en el fuego. Recordemos las palabras de San Pablo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Hitler, en su delirio, invocaba a un Dios hecho a su imagen, un Dios de poder y raza, no al Dios de amor revelado en Cristo. Y hoy, ¿cuántos de nosotros caemos en desvíos similares? ¿Cuántos mezclamos la fe con supersticiones, con el materialismo, con ideologías que dividen en lugar de unir? El Papa Leone XIV, con voz firme pero llena de empatía, continúa: Miren, hermanos, la centralidad de Cristo es el corazón de nuestra fe. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. En mi sermón quiero advertirles sobre prácticas desviadas que han infiltrado incluso nuestras comunidades católicas. Por ejemplo, el sincretismo, donde se mezcla la adoración verdadera con elementos paganos o New Age, diluyendo la pureza del Evangelio. O el legalismo, donde las reglas externas reemplazan la misericordia del corazón. San Juan Pablo II nos enseñó a no tener miedo, a abrir las puertas a Cristo. Él, que sobrevivió al nazismo y al comunismo, nos mostró que la fe auténtica resiste las tiranías del espíritu.
Siento la urgencia en mi voz al compartir esto, porque el mundo necesita esta purificación ahora más que nunca. Imaginen a Leone XIV en la plaza de San Pedro, con miles de fieles escuchando, algunos aplaudiendo, otros murmurando. Su llamada es empática. No juzgo a nadie, sino que invito a todos a examinar su conciencia. ¿Está Cristo en el centro de tu vida o has permitido que ídolos modernos, el dinero, el poder, el placer, ocupen su lugar? Recordemos la encíclica Redemptor Hominis de Juan Pablo II. Cristo revela al hombre su propia dignidad. En este primer capítulo, quiero profundizar en el contexto histórico que inspira este sermón ficticio. Hitler, en sus escritos como Mi lucha, distorsionaba el cristianismo para sus fines, hablando de una iglesia positiva que se alineara con el nazismo. Pero la Iglesia Católica, bajo Pío XII, resistió en silencio y con acciones heroicas, salvando vidas. Leone XIV, en nuestra narrativa, eleva esta lección. La purificación comienza en cada uno de nosotros. Debemos rechazar cualquier fe que no sea cristocéntrica, que no promueva la paz y la justicia social, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Hermanos, sientan esta inspiración. No tengamos miedo. Como Juan Pablo II gritaba a los jóvenes, «¡Abrid las puertas a Cristo!». En medio de la polémica, Leone XIV urge al diálogo. Dialoguemos con quienes piensan diferente, pero sin comprometer la verdad. La fe purificada es una fe que une, que construye puentes de misericordia. Continuemos explorando este sermón. En los próximos momentos profundizaremos en las prácticas desviadas que Leone XIV denuncia, siempre con amor pastoral. Recuerden, esta es una invitación a crecer en la fe, no a dividir. Dios los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Continuemos nuestro camino de reflexión con el corazón abierto, guiados por la luz del Espíritu Santo. En este segundo capítulo, profundizamos en el sermón ficticio del Papa Leone XIV, un pastor imaginario que, inspirado en el carisma de San Juan Pablo II, llama a la Iglesia a una purificación urgente de la fe, a volver a la centralidad de Cristo. Su mensaje, aunque ficticio, resuena con la verdad eterna del Evangelio y la doctrina católica, invitándonos a examinar nuestra vida espiritual con valentía y humildad. Imaginemos la escena. La plaza de San Pedro está llena de peregrinos de todo el mundo, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros de desconcierto. Leone XIV, con su voz pastoral pero firme, toma el micrófono y dice: «Hijos míos, la purificación de nuestra fe no es un lujo, sino una necesidad. Como el Señor purificó el templo de los mercaderes, Juan 2:15, así debemos limpiar el templo de nuestro corazón de todo lo que no es de Dios». Hoy quiero hablarles de las prácticas y creencias desviadas que, como lobos disfrazados de ovejas, han infiltrado nuestra vida cristiana. El Papa, con tono empático, señala una práctica que preocupa profundamente: el sincretismo religioso. En muchas comunidades, dice, se mezclan elementos de la fe católica con prácticas esotéricas, supersticiones o creencias New Age. Algunos queman incienso a santos mientras consultan horóscopos o buscan amuletos para la buena suerte en lugar de confiar en la providencia divina. Esto no es compatible con nuestra fe. Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, Nenpun 2.17, toda forma de adivinación o magia desvía nuestra confianza de Dios hacia poderes ocultos. Cristo es suficiente. Él es nuestro refugio y fortaleza. Salmo 46.1. Leone XIV, con un gesto que recuerda a San Juan Pablo II en sus encuentros con los jóvenes, extiende los brazos y continúa: «No estoy aquí para condenar, sino para invitarlos al arrepentimiento». ¿Quién de nosotros no ha caído en algún momento en estas trampas? Yo mismo, como pastor, me examino diariamente ante el Señor. Pero escuchen, la fe pura es aquella que pone a Cristo en el centro, no a los astros, no a los rituales vacíos, no a los objetos que prometen falsa seguridad.
El Papa pasa a otro desvío que observa en la Iglesia moderna: el materialismo espiritual. Vivimos en un mundo que idolatra el dinero, el éxito y el placer, proclama. Y a veces, sin darnos cuenta, traemos este espíritu a nuestra vida de fe. Hay quienes miden la bendición de Dios por la prosperidad material, olvidando que Jesús nos dijo: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Mateo 5:3. Esto no significa rechazar los bienes materiales, sino usarlos con desapego, como nos enseña San Ignacio de Loyola, para la mayor gloria de Dios. Aquí, Leone XIV hace una pausa, mirando a la multitud con ojos llenos de compasión. Hermanos, el materialismo espiritual también se manifiesta cuando tratamos la fe como una transacción. Algunos piensan: si rezo esta novena, Dios me dará lo que pido. Pero la oración no es un contrato comercial, es un diálogo de amor con nuestro Padre. San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, nos recuerda que Dios es un Padre misericordioso, no un banquero que negocia favores. El sermón toma un tono más urgente cuando el Papa aborda el legalismo, otro desvío que preocupa. Hay quienes convierten la fe en una lista de reglas rígidas, olvidando el espíritu de la ley, que es el amor. Jesús reprendió a los fariseos por esto. Mateo 23:23. No se trata de cumplir normas por cumplir, sino de vivir la caridad. La doctrina social de la Iglesia nos llama a la justicia, a cuidar de los pobres, a promover la paz. Si nuestras prácticas religiosas no nos llevan a amar más a nuestro prójimo, entonces debemos preguntarnos: ¿dónde está Cristo en nuestra fe? Leone XIV, inspirado por el diálogo interreligioso que San Juan Pablo II promovió, añade: esta purificación no significa cerrarnos al mundo. Al contrario, debemos dialogar con otras religiones y culturas, pero siempre desde la verdad de Cristo. Como dice el Concilio Vaticano II en Nostra Aetate, respetamos lo que es verdadero y santo en otras tradiciones, pero proclamamos con valentía que Cristo es el único Salvador. Hechos 4:12. El Papa cierra este segmento de su sermón con un llamado inspirador. Hermanos, no tengan miedo de purificar su fe. No teman dejar atrás lo que no los acerca a Dios. San Juan Pablo II nos decía: abrid de par en par las puertas a Cristo. Homilía de inicio de pontificado 1978. Que este sea nuestro compromiso. Una fe limpia, centrada en Jesús, que transforme nuestras vidas y el mundo. Queridos amigos, este sermón ficticio de Leone XIV nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. Hemos permitido que prácticas desviadas como el sincretismo, el materialismo o el legalismo se infiltren en nuestra fe. La purificación es un acto de amor, un regreso al corazón del Evangelio. En el próximo capítulo exploraremos cómo Leone XIV conecta esta purificación con la misión de la Iglesia en el mundo, siempre fiel a la doctrina católica y al espíritu de paz y justicia. Hermanos y hermanas en Cristo, gracias por acompañarme en este viaje de reflexión espiritual, donde juntos exploramos el sermón ficticio, pero profundamente inspirador del Papa Leone XIV, con un corazón pastoral, empático y lleno de urgencia, como el de San Juan Pablo II. Este Papa imaginario nos llama a purificar nuestra fe y a volver a la centralidad de Cristo. En este tercer capítulo, Leone XIV lleva su mensaje un paso más allá, conectando la purificación personal con la misión universal de la Iglesia, siempre fiel a la doctrina católica y al llamado a la paz, la justicia y el diálogo. Imaginemos de nuevo la plaza de San Pedro, vibrante con la presencia de fieles de todos los continentes. El viento lleva un aire de esperanza, pero también de desafío. Leone XIV, con su mirada serena pero ardiente, toma la palabra. Queridos hijos, la purificación de nuestra fe no es un fin en sí misma. Es el comienzo de una misión más grande, ser luz del mundo y sal de la tierra.
Mateo 5, 13, 14. Una fe purificada, centrada en Cristo, nos impulsa a transformar el mundo con el amor de Dios. Pero cuidado, porque el mundo también intenta moldearnos a su imagen. Debemos resistir, como lo hicieron los mártires, como lo hizo San Juan Pablo II frente a las ideologías de su tiempo. El Papa, con tono urgente, señala un peligro que observa en la Iglesia moderna: la tentación de la tibieza espiritual. En el libro del Apocalipsis, el Señor dice a la iglesia de Laodicea: no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15, 16. Hermanos, la tibieza es un desvío sutil, pero peligroso. Es cuando cumplimos con los ritos religiosos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Es cuando vamos a misa por costumbre, pero no dejamos que el Evangelio transforme nuestra vida. La purificación de la fe nos llama a ser ardientes, a vivir con pasión por Cristo. Leone XIV, inspirado por la doctrina social de la Iglesia, conecta esta idea con la justicia social. Una fe purificada no se queda en el templo, proclama. Nos lleva a las periferias, como nos enseñó el Papa Francisco, a los pobres, a los marginados, a los que sufren. ¿Cómo podemos decir que amamos a Cristo si no amamos a nuestro prójimo? San Juan nos advierte: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. 1 Juan 4:20. La purificación de nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas: alimentar al hambriento, acoger al extranjero, defender la dignidad de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Con un gesto que recuerda los encuentros de San Juan Pablo II con los jóvenes, el Papa extiende las manos hacia la multitud y dice: no tengan miedo de esta misión. El mundo necesita testigos valientes de Cristo. Miren el ejemplo de los santos. Santa Teresa de Calcuta, con sus manos frágiles, llevó el amor de Dios a los más pobres. San Maximiliano Kolbe dio su vida por un hermano en Auschwitz. Ellos purificaron su fe en el crisol del sufrimiento y la entregaron al mundo. ¿Y nosotros? ¿Qué haremos con la fe que hemos recibido? El sermón toma un tono inspirador al abordar el diálogo interreligioso, un pilar del carisma de San Juan Pablo II. La purificación de nuestra fe no nos hace arrogantes ni nos cierra al mundo, dice Leone XIV. Al contrario, nos abre al diálogo con otras religiones, como nos enseñó el Concilio Vaticano II en Nostra Aetate. Respetamos la verdad que otros buscan, pero con humildad proclamamos que Cristo es el único Salvador. Este diálogo no es una renuncia a nuestra fe, sino una expresión de amor, porque queremos que todos conozcan la alegría del Evangelio. El Papa, con voz llena de empatía, añade: hermanos, no se dejen engañar por las ideologías modernas que prometen felicidad sin Dios. Como en los días de Hitler, cuando se manipulaba la idea de Dios para justificar el odio. Hoy vemos ideologías que promueven el relativismo, diciendo que todas las verdades son iguales o que la fe es un asunto privado. Pero la fe cristiana es pública, es transformadora, es una fuerza de paz y justicia. San Juan Pablo II nos lo mostró cuando, en 1986, reunió a líderes religiosos en Asís para orar por la paz. Esa es la fe que purificamos, una fe que une, no que divide. León XIV cierra este segmento con un llamado vibrante: despierten, hijos míos. La purificación de la fe es una chispa que enciende el fuego del Espíritu Santo en el mundo. No se conformen con una fe mediocre. Vivan para Cristo. Amen como Cristo, sirvan como Cristo. Como dijo San Juan Pablo II, el futuro comienza hoy, no mañana. Encuentro con jóvenes, 1997. Que nuestra fe purificada sea un faro de esperanza en este mundo herido. Queridos amigos, el mensaje de Leone XIV nos desafía a llevar nuestra fe al mundo, a vivirla con audacia y amor. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este sermón ficticio concluye con una visión de esperanza,
uniendo la purificación personal con la renovación de la Iglesia y la humanidad, siempre fieles a la doctrina católica. Hermanos y hermanas en Cristo, llegamos al cuarto y último capítulo de esta reflexión inspirada en el sermón ficticio del Papa Leone XIV, un pastor imaginario que, con el carisma de San Juan Pablo II, nos ha guiado en un llamado urgente a purificar nuestra fe y a poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. En este capítulo, Leone XIV cierra su mensaje con una visión de esperanza, uniendo la purificación personal con la renovación de la Iglesia y la humanidad, siempre fiel a la doctrina católica. Su tono sigue siendo pastoral, empático, pero vibrante, con una urgencia que nos invita a actuar ahora, a ser instrumentos de paz y justicia en un mundo que tanto lo necesita. Imaginemos una vez más la plaza de San Pedro, ahora bañada por la luz dorada del atardecer. Miles de corazones laten al unísono, esperando las palabras finales del Papa, Leone XIV, con una voz que combina autoridad y ternura. Proclama: hijos míos, hemos hablado de purificar nuestra fe, de rechazar el sincretismo, el materialismo, el legalismo y la tibieza. Pero no basta con limpiar nuestro corazón. Debemos llevar esta fe purificada al mundo, como antorchas encendidas en la oscuridad. Como nos dice el Evangelio, nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Mateo 5:15, el Papa, con un gesto que evoca la pasión de San Juan Pablo II por los jóvenes, se dirige especialmente a ellos. Queridos jóvenes, ustedes son la esperanza de la Iglesia. No se dejen seducir por las promesas vacías del mundo, el consumismo, el hedonismo, el relativismo. Estos son ídolos modernos que, como en los tiempos de Hitler, buscan reemplazar a Dios con falsos mesías. Pero ustedes tienen la fuerza del Espíritu Santo. Como dijo San Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud de 2000, no tengan miedo de ser los santos del nuevo milenio. Purifiquen su fe y sean testigos valientes de Cristo en sus escuelas, trabajos y redes sociales. Leone XIV, fiel a la doctrina social de la Iglesia, conecta esta purificación con la misión de construir un mundo más justo. La fe purificada nos llama a la acción, dice con urgencia. No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos. La pobreza, la guerra, la explotación, la destrucción de la creación, todo esto clama al cielo. Como nos enseña la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, cuidar nuestra casa común es un acto de fe. Y como nos recuerda Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Iglesia está al servicio de la humanidad, promoviendo la dignidad de cada persona, desde el no nacido hasta el anciano. Con un tono profundamente empático, el Papa aborda las divisiones que su sermón ha generado. Sé que mis palabras han causado controversia, admite. Algunos dicen que este llamado a la purificación es demasiado exigente, que divide en lugar de unir. Pero escuchen, la verdad de Cristo a veces incomoda, pero nunca destruye. Jesús mismo dijo: no he venido a traer paz, sino espada, Mateo 10:34. No una espada de violencia, sino de discernimiento, para separar lo que es de Dios de lo que no lo es. Mi deseo es que esta purificación nos una en el amor, en la misericordia, en la misión de llevar a Cristo a todos. El Papa, inspirado por el espíritu de diálogo de San Juan Pablo II, añade: esta renovación no nos aísla del mundo, al contrario, nos abre a él. Sigamos el ejemplo de Asís en 1986, cuando Juan Pablo II reunió a líderes de todas las religiones para orar por la paz. Dialoguemos con humildad, pero con la certeza de que Cristo es la plenitud de la verdad. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, Nene 836, todos los hombres están llamados a formar parte del pueblo de Dios, y nosotros debemos ser puentes, no muros,